programa que refleja el reconocimiento de Dios como nuestro Hacedor. Dad a Jehová las dádivas, gloria a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Dios nos bendiga en el estudio de su palabra. Hoy tendremos la parte final de esta serie, el segundo Sinaí, la quinta parte. ¿De qué trata esta presentación? Ya había una profecía en Isaías capítulo 42, versículo 21, que hablaba de que nuestro Dios haría que su gran ley fuera magnificada, engrandecida. Y este hecho lo lleva a cabo nuestro Maestro cuando vino aquí a la tierra. Y aquel primer Sinaí dado en Éxodo capítulo 20, ahora es magnificado en un segundo Sinaí, como le llama este servidor, en la exposición que Jesús hace en un monte anónimo que está en Mateo capítulo 5. Así que leamos entonces los textos, Isaías capítulo 42, versículo 21. Y bendito aquel pueblo que predica la ley y la exalta, no solamente en conocimiento, en argumentos, sino en la vida privada, personal. Isaías capítulo 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Dios quiere magnificarla aún más. En Mateo capítulo 5, versículo 19, el 17 él ya dice: yo no he venido para abrogar o anular la ley. Yo la vengo a exaltar, a cumplirla con mis hechos, con mi enseñanza, con mis palabras, y especialmente en el tema que vamos a escuchar ahora. Jesús lo vive y es increíble que haya rechazo universal, cristiano, contra el sábado, que es nuestro tema de hoy. Veamos entonces en Mateo 5, 19, cómo el Señor se expresa para aquellos que tratan su ley del modo en cómo lo hacen, quienes lo achican o quienes agrandan la ley. Miremos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos y así se anima a enseñar, déjeme que yo agregue alguna expresión para ser más dramático. A veces, hermanos, necesitamos que el texto sea bien profundo para nuestro corazón. Y si así enseña a los hombres, miserable será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño, no sirve, afuera. Lo contrario, mas cualquiera que los haga y los enseñe, aquí habla de enseñar. Notemos, cumplirlos, vivirlos, experimentarlos y también abrir la boca para que otros lo vivan también. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Y en el siguiente versículo, allí el maestro dice a sus oyentes en ese segundo Sinaí que es un monte. Mateo 5:1, ahí dice que Jesús subió un monte cuyo nombre no sabemos. Y ahí él engrandece la ley, la magnifica de acuerdo a la profecía de Isaías 42:21. En el versículo 20, miremos lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia, basada en las verdades apodícticas de Éxodo capítulo 20, recordemos que por apodíctico ya lo hemos enseñado, que se refiere a aquello que es incuestionablemente cierto, válido, no hay forma de echarse atrás, es algo que está revelado, Dios lo revela, apodíctico es universalmente reconocido, cierto, válido. Y las verdades apodícticas de los 10 mandamientos no hay forma de retrucarlas, de echarse atrás. Dios lo dijo, es absolutamente cierto. Cortita la sentencia, no matarás, no adulterarás, no mentirás. No importa en qué raza, en qué tiempo, a lo largo de los siglos o la cultura, no interesa, es universal. Eres ser humano, Dios te dice, no mates, no mientas, etc. Pero aquí, hermanos, que en el versículo 20 nos dice que si vuestra justicia, basada en las verdades apodícticas de Éxodo 20, no fuere mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Miremos entonces Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos que basan su justicia en la ley de Moisés, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué ley de Moisés? Porque Jesús a continuación va a explicar esa ley, tal como dice San Juan 1:17, que leemos ese texto primeramente y luego entonces Mateo 5:21. Esto que nos quede claro, hermanos, como pueblo que predica la ley de Dios. Recuerden, Jesús dijo, el que los haga, los tiene que vivir, experimentar y además enseñar. Allí en
Juan capítulo 1, 17. Acordémonos que nuestra traducción de la Reina Valera 60 habrá que corregir, tachar la palabra pero. En el griego no está el pero. Por eso usamos la Biblia de las Américas o aún la Biblia de Jerusalén u otra traducción, que las hay muy bonitas. Pero esta Reina Valera 60, que es mi Biblia, yo la uso siempre. Pero aquí es donde hay que corregir. Leemos entonces en Juan 1, 17 lo que dice. La ley por medio de Moisés fue dada, pero, ahí está la Reina Valera 60. Eso hay que eliminar, hermanos, eso no está en el griego. Otra vez, la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad de esa ley vinieron por medio de Jesucristo. Él es el intérprete de la ley, Él la va a explicar, Él la va a agrandar. Y el ejemplo aparece en Mateo 5, 21. 5, 21. Ahí muestra claramente que Jesús cumplió lo que Él dijo en el versículo 17. Yo no vine para anular, vengo para cumplir, para engrandecer, para mostrarlo con mi ejemplo. Cuando dice cumplir, vamos a verlo claramente con el tema de hoy, de la Hotzaa Mereshut Lereshut. Uy, pastor, ya me despisto. No, vamos a estudiar, para eso venimos, para estudiar. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto es ley apodíctica, una verdad universal dada por Dios en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Cuando es apodíctico es inapelable, ya Dios lo dijo, ya no hay que discutirlo. Jesús no viene para discutir, es el hombre el que discute, que ya lo miramos en otro ejemplo. Ya recuerden, solamente repaso algo que ya se escuchó, así se graba la verdad. En el Talmud, en Kiddushin, página 40, ahí el judío le hace un juego en la cabeza para que de hacer otra cosa de lo que el mandamiento dice, y Jesús con fuerza, como quien aprieta el acelerador para embestir con fuerza el siguiente mandamiento. Pero quedemos con este primero, en Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero miremos ahora cómo Jesús agranda el mandamiento. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, ya queda expuesto al infierno. Así que no es cuestión de clavar un puñal. Tú lo insultas, ya es lo mismo. ¡Wow! Fijémonos en el siguiente mandamiento que va a aparecer en el versículo 27. Más vale la ley de Moisés, hermanos, es más liviana. La de Jesús es estricta. Entonces, ¿qué es lo que se está predicando? Cuando el mundo cristiano disminuye la ley porque estoy en la gracia de Jesús. ¿Qué es eso? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Siguiente versículo, 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya violó el mandamiento. En consecuencia, si haces eso, ampútate, córtate. Y pregunto yo, hermanos, si un adúltero se amputaría. Ustedes saben bien. No lo haría. Entonces, vaya a hacer la ley de Moisés entonces. Se mete la ley de Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Lo que es engrandecer, exaltar la ley de Dios. Después ponemos el versículo, no es que estoy inventando, el texto lo va a decir. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, o aún lo que viene. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, que entres manco al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, hermanos, así como Jesús hizo con estos 2 mandamientos, los hizo con el resto, y eso lo miramos en los estudios anteriores. El segundo Sinaí, en las diferentes partes, ver cada mandamiento, cómo Jesús lo exaltó. A lo largo de los evangelios se logra apreciar. Pero aquí, hermanos, que cuando somos deficientes en el estudio, voy a leer acá la cita que considero importante para que todos le echemos ganas al estudio. Y más especialmente el pueblo que va a exaltar los 10 mandamientos en el tiempo final. Estos son estudios, hermanos, para el tiempo del fin, para ahora y el tiempo del fin. Es decir, si tú eres un guerrero que vas a defender la verdad, y no sabemos cuándo el Señor viene, y tengas que estar frente a concilios, frente a reyes y dar testimonio. De hecho, hermanos, hay interés de que haya un debate aquí en Olam 7, del sábado domingo.
Yo no soy muy afecto a los debates. Mi naturaleza no es andar discutiendo, peleando, en el buen sentido. En el sermón es distinto. Pero hermanos, si hay tal debate, lo acepto sobre este tema. Que venga un campeón dominical y que traiga sus argumentos, yo traeré los míos que vamos a estudiar ahora. Pero lo que más importa es que el pueblo adventista, ustedes mis hermanos que están acá escuchando, dominen este tema. Papel y lápiz, anoten. Hay mucha información en internet para que uno no pase por ignorante del tema. Para que cuando defendamos la ley de Dios, recuerden, defenderla de dos maneras. ¿Cuál es? ¿Cómo dijo Jesús? El que los haga, vivirlo. ¿Y qué más? Y enseñe, testifique. Las dos cosas. Así que no, hermano, no es cuestión de enseñar nomás y llevar una vida díscola, privada. No. Y tampoco lo opuesto. Vivirla, y a la hora de enseñar nos trabamos por ignorancia, como leo a continuación. Son muchos los que en la iglesia dan por sentado que entienden lo que creen, pero antes que se presente la controversia no conocen su propia debilidad. El otro poder, página 39. Muy bien, Maranatha también está. Leemos de este libro. Cuando estén separados de sus correligionarios y se vean obligados a permanecer solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas acerca de lo que aceptaron como verdad. Sigue más todavía. ¿Podemos explicar la profecía de los 2300 días? Base de la doctrina adventista, el juicio investigador, la purificación del santuario en 1844, basado en la profecía de los 2300 días, las 70 semanas que son el sello confirmatorio. Ay, pastor, hace complicado eso. No, hermanos, es que si tú eres un hijo de Dios fiel, que estás en esta etapa para el tiempo del fin, tendrás que dar testimonio, y si no, se cumple lo que dice acá. Que pasemos, digámoslo en otra palabra, en un lenguaje más simple, que pasemos papelón. Lo leo otra vez. Son muchos los que en la iglesia dan por sentado que entienden lo que creen, pero antes que se presente la controversia no conocen su propia debilidad. Cuando estén separados de sus correligionarios y se vean obligados a permanecer solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas acerca de lo que aceptaron como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un alejamiento del Dios viviente, un retorno a los hombres, que me enseña el pastor, que lo diga el pastor, para poner la sabiduría humana en lugar de la divina. ¿Qué dice el texto bíblico y del espíritu de la profecía? Aún más, hermanos, miren lo que puede pasar. Dios despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios de despertarlos, despiértate, ponte a estudiar. Surgirán herejías entre ellos, las cuales los zarandearán y separarán el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierten de su sueño. Ha llegado una luz preciosa apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que demuestra los peligros que se avecinan. Esta luz debe inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras y hacer un examen muy crítico de nuestras opiniones. Pregunto, hermano, ¿estamos de acuerdo? ¿Recibimos la amonestación? Vamos ahora a ver esta otra cita que quiero compartir del segundo Sinaí, la base de lo que estamos escuchando. En el discurso maestro de Jesucristo en la página 43, al comienzo allí del capítulo 3, nuevamente del libro El discurso maestro de Jesucristo. El concepto del segundo Sinaí montaña tembló por la presencia del Señor.
las huestes de Israel prosternadas sobre la tierra habían escuchado presas de pavor los preceptos sagrados de la ley. ¿Qué contraste? Ahora miremos el contraste con este monte de Mateo 5. ¿Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas? Bajo el cielo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorjear de los pajarillos, presentó Jesús los principios de su reino. Pero aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. Él viene a explicar. Y cuando lo explica, lo agranda, pone una lupa que uno queda pero impactado de lo que la ley quiso decir para que tú y yo obedezcamos. Ahora bien, hermanos, al hablar del sábado, vamos a tomar el principio de Marcos capítulo 7, los primeros versículos. Varias veces lo hemos leído, pero allí hay algo que es fundamental para entender la ideología judía y la que traía el maestro, y que lamentablemente hoy se está repitiendo. Es la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Así que abrimos entonces en Marcos capítulo 7, los primeros versículos, un problema grave que se produjo allí contra los discípulos y Jesús que va a actuar. Y aparece un ejemplo judío de los muchos que hay, y hoy yo traeré el segundo o un nuevo ejemplo judío. Y miraremos unas láminas para ilustrarnos. Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Tenemos los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Este problema aparece en Lucas 11 contra el maestro, y allí, hermanos, no lo hubieran provocado porque el texto de Lucas 11 habla de ayes contra esa gente que tienen este fenómeno de los ritos inventados por el hombre contra la palabra de Dios. Sigue el versículo 3 ahora. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos. La palabra griega original ahí es bautismos. Había que sumergir en forma de rito el artefacto para que sea disponible para el uso. Había que hundir los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, los lechos. Le preguntaron pues los fariseos escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Inmundas no por higiene, sino por no estar ritualmente purificadas. Entonces, al hacer el rito, entonces el judío podía ya comer, porque las leyes de los hombres habían inventado que había que hacer el rito. ¿Quién dijo eso? Y entonces la respuesta de Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos humanos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, hundimientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, y de esa queremos hablar, la del sábado. Ahora, pero miremos la expresión como lo dice el maestro. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y va a dar un ejemplo. Porque Moisés dijo, esto es verdad apodíctica, forma parte de los 10 mandamientos, verdad ineludible de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pregunto, hermanos, ¿cuántos hay que critican el sábado? Y dicen, ¿cómo estará de abolido el sábado? Que cuando fue encontrado alguien reuniendo, buscando leña, nos acordamos, ¿qué hicieron con la persona buscando leña en sábado? Pero acá pasó, acá también dice lo mismo. Si alguien humilla a sus padres, muere irremisiblemente.
Señor dio un mandamiento y lo hizo tan severo en la ley de Moisés que violar el mandamiento significa esto. Así con el sábado, tú lo violas con el séptimo mandamiento. Viola el séptimo mandamiento. Hay que amputarse, de paso hay que amputarse el ojo, la mano u otra parte del cuerpo por violar el séptimo mandamiento. Y si la junta de iglesia, me tocó una vez, hermano, cuento como anécdota, administrar en la junta el caso de una fornicación. Y los hermanos fueron severos, tan severos que un miembro de la junta dijo, wow, espero que nunca caer en falta delante de ustedes, porque lo que yo escuché, cómo trataron el caso de la joven que cayó en falta, si yo llego a caer entre ustedes, una expresión que el anciano allí usó delante de la junta. Y no la olvido, hermanos, a veces somos muy severos. ¿Se entiende, no? Tratamos algún caso. Y será, hermano, que en el caso de esta fornicación de la muchacha con el joven, ¿habrá que amputar también ahí? ¿Qué opinamos? ¿Sí o no? O sea, miremos la seriedad del mandamiento. Jesús pagó y Él dice, no juegues conmigo, yo te lo pongo muy severo. Porque si no me cumples, acuérdate de Ananías y Zafira, hermanos. Allí fueron amputados los dos. Hechos capítulo 5. Volvamos otra vez, hermanos, aquí al texto de Moisés, quien viola el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, muere irremisiblemente. Lógicamente muestra la severidad del mandamiento. Pero aquí, hermanos, que en lugar de severidad, el truco judío. Lo leemos a continuación. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, corbán, que significa ofrenda, ese es el significado de la palabra, todo aquello con que yo, me gustaría ayudarte, pero eso es corbán, que viene a continuación, se viola el mandamiento. Ya no le dejáis más hacer por el padre o por la madre, porque eso que era una ayuda para el papá, ahora es corbán, una ofrenda para Dios. Y Dios diría, yo no la quiero, ayuda a tu padre, bendice a tu madre. Es lo que Jesús quiere enseñar allí en el texto. Notemos, hermanos, corbán. Bueno, hoy quiero hablar de la Hotza'á, Mereshut, Lereshut. Es otra de las leyes. Recuerden que habíamos leído en el texto que dice, y hacéis otras muchas cosas semejantes, muchas. Y hermanos, qué bonito sería gastar un tiempo para escuchar, por lo menos tocar de oído, como que dice, uno escucha, sabe que hay algo, pero quiero dar la mejor información y quien la quiere leer o escribir, lo hace, y si no, recibe el material, también se puede dar, y va a estar grabado para que uno tome toda la información necesaria. Miremos entonces en la pantalla cómo los judíos manejaban la Biblia. Ellos tenían lo que llamaríamos dos Biblias, la ley escrita y la ley oral. Lo estamos mirando en el caso de Marcos 7 que acabamos de mirar, de estudiar. ¿Cuál es la ley escrita? No, la ley escrita. Todo el Antiguo Testamento, ley escrita. La Torá o Tanaj. Torá es la primera parte de la Tanaj. Tanaj es toda la Biblia. Recuerden que la Biblia se divide en tres partes, la Biblia judía. Eso aparece en Lucas 24, cuando Jesús le dice a sus amigos, insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego él enumera. Así es necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La triple división. Entonces, la ley escrita es la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento. La ley oral, esa es la tradición de los ancianos. Y fijémonos, aquí tenemos ya, son imágenes que hemos visto solamente para repasar nada más. Y la primera que dice Mishnah, que está a la izquierda, es esto que tenemos acá que hoy vamos a utilizar. Así entonces, esta es la Mishnah que acabamos de mirar, las leyes que los judíos tienen, donde ahí se explica los mandamientos, cómo debe practicarse. Los contenidos de todas esas leyes abarcan 63 tratados. Y entonces aquí tenemos todo el Talmud, que es la explicación de la Biblia. ¿Sí? Tenemos la Biblia
gente supuestamente sabia que la explica, y luego otros que van a explicar a estos, que estos son los autorizados para explicar la Biblia. Esta gente se va a llamar los que producen la Mishnah, y estos otros los que producen la Gemara, y juntos forman el Talmud. Y lo tenemos ahí en la imagen. Cita que hemos leído, que por amor a quienes no lo hayan visto antes, la leemos ahora, del Diccionario Bíblico Adventista. Muy bonito y valioso. Durante la época intertestamentaria, los fariseos cargaron el sábado, que es nuestro tema de hoy, con una cantidad de reglamentos triviales que hicieron de él una carga en vez de una bendición. Mandamientos triviales que hoy vamos a mirar. Esos pesados reglamentos codificados más tarde acá en la Mishnah formaban parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante todo su ministerio. La Mishnah, en el tratado Shabbat de los 63, el Shabbat es el que nos importa, y hay otro que se llama Erubim, que significa fusión, que tiene que ver con las caminatas en sábado. Este del Shabbat es todas las prácticas, habidas y por haber, en sábado. Hace una lista de 39 trabajos diferentes que no se pueden llevar a cabo en ese día. Y hay además una cantidad innumerable de otros minuciosos reglamentos. En efecto, 2 tratados completos de la Mishnah, Shabbat y Erubim, se dedican a enumerar los diversos reglamentos respecto del sábado. Se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en sábado, pero no se lo podía comer. Se consideraba ilegal escupir en tierra, no fuera que una hoja de pasto recibiera irrigación por ese medio. Entonces estamos contribuyendo al trabajo. Eso en sábado no hay que trabajar. Y si yo escupo saliva, hago trabajar la tierra. No se permitía que alguien llevara ni siquiera un pañuelo en sábado, a menos que una punta estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo, sino parte de la ropa. Estaba prohibido, por ejemplo, deshacer un nudo. Ahora vamos a ver los 39 trabajos. Varios de ellos tienen que ver con las curaciones de Jesús. A propósito, haciendo curaciones que uno diría, pero ¿por qué hace así? Si no hace falta escupir en la tierra, es que yo te la voy a hacer, en sábado te la voy a hacer. Ese es nuestro maestro, que nos enseña, hermanos, a ustedes y a mí. No podemos ser cobardes. Amemos a nuestro Dios, que vino a enseñarnos a exaltar la ley de Dios. Y lo que Él hizo era echar por tierra la gloria del hombre. Estaba prohibido, por ejemplo, deshacer un nudo, escribir más de 2 letras del alfabeto o borrar un espacio mayor del que da cabida a 2 letras, encender un fuego o apagarlo, aunque se podía contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego de ese día. El reglamento más conocido es el que se refiere al camino de un sábado, de ahí viene Erubim, que era más o menos de 1 kilómetro. También se consideraba violación del día sábado contemplarse en un espejo fijo en la pared. De este modo, los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia. Ahora vamos a mirar, hermanos, de las 7 curaciones que Jesús hizo en sábado. Hay algunas que llaman la atención. De la mujer encorvada, Lucas 3. Vamos a ver si, siempre que el tiempo nos alcance, queremos ver todo esto, hermanos, y disfrutar de lo que hizo nuestro Maestro, para que así nosotros le imitemos en esta parte del tiempo final. De este modo los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia, es decir, en lo que no había que hacer, y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión mientras le restaban trascendencia a su contenido, a su esencia. Hicieron del sábado un fin en sí mismo y convirtieron a los hombres en esclavos de él. Estos reglamentos negativos y minuciosos sirvieron eficazmente para oscurecer su verdadero propósito. Este énfasis rabínico sobre su rígida observancia llegó a su apogeo durante el ministerio terrenal de nuestro Maestro. Y en ningún otro aspecto entró Jesús en un conflicto más agudo con los dirigentes del judaísmo que con respecto a la observancia del sábado. No fue con la circuncisión, eso le pasó a Pablo después. Ahora con el sábado. Jesús enseñó que el sábado había sido instituido en beneficio del hombre. Marcos 2, 27, 28, texto que ya conocemos. Y enfatizó los aspectos positivos de su observancia, es decir, en la clase de actividad que se puede llevar a cabo en ese día y no lo que no se debe hacer. Nada de lo que dijo o hizo se puede interpretar como opuesto al sábado que aparece en los 10 mandamientos o en la ley levítica. Opuesto que Jesús lo abroga, lo anula. No, es lo contrario. Su protesta estaba orientada exclusivamente contra los abusos que había sufrido el día de reposo en manos de los rabinos. Y su propósito consistió en liberar el día de los pesados reglamentos con que lo habían sobrecargado.
Era su costumbre dedicar el día a participar en los servicios religiosos, en la instrucción. Y da los textos que, si tenemos el comentario bíblico, allí los podemos leer, texto por texto. También se dedicaba a actividades sociales apropiadas en sábado y a obras de misericordia. Llevó a cabo 7 de sus milagros de sanidad durante el sábado. Están los textos allí. Diccionario Bíblico Adventista. Vamos a ver, hermanos, a continuación esos 39 trabajos prohibidos y por qué Jesús tuvo que actuar como lo hizo. Aquí los tenemos. Los trabajos principales prohibidos son 40 menos 1, porque la ley levítica hablaba de si alguien cometía falta, darle 39 azotes, 40 menos 1. Una frase que se hizo popular. Y así también se habla de las prohibiciones, son 40 menos 1, 39. Sembrar, arar, o segar o cosechar, engavillar, majar o trillar. Pero aquí las miramos enumeradas con una manera un poco más lógica. Otra vez, el número 1, sembrar, arar, segar o cosechar, engavillar, majar, o sea, machacar, trillar, bieldar o aventar, limpiar o seleccionar, moler, cerner o cribar, amasar. Esa es la número 10. Y vamos a leer la interpretación judía de qué cosas no se debían amasar en sábado. Y Jesús a propósito amasa barro. Juan capítulo 9. También hornear, esquilar, blanquear la lana, rastrillarla o cardar la lana, teñirla, hilar, etcétera, etcétera. Y la 39 es la que nos importa, de Juan, para Juan 5. ¿Cuál es? La Hotzaa Mereshut Lereshut, que es transportar de un dominio a otro, de un lugar a otro. Ya vamos a mirar Juan 5 para entenderlo. Y lo interesante, hermanos, es que Jesús lo vive. Por eso es que la inconsciencia, yo digo así, hermano, tengo que ser fuerte también, del mundo cristiano actual, de negar la vigencia del día del Señor con los aportes que hizo el Maestro. Él vino a hacer reformas, no a anular el sábado, a anular el rabinismo que ocultaba el sábado, que lo anulaba, que lo entorpecía. Un ejemplo es la última prohibición, la número 39, la transportación de un ámbito o de un dominio a otro. Vamos a ver en el capítulo 24, aquí está, de la Mishnah, la tengo acá, pero la puse aquí en la línea, allí entra en la imagen. En el capítulo 24, en la primera Mishnah, o sea, Mishnah significa ley. Cuando a uno le sorprende la oscuridad en el camino, puede entregar su bolsa a un gentil. Eso dice entonces el sabio que explica la ley acá. Pero entonces el otro sabio posterior, que va a ser la Gemara, entonces Gemara con Mishnah juntos forman el Talmud. Entonces él va a explicar lo que este quiso decir comentando el versículo acá. Fíjese el comentario que aparece en el número 1 abajo, ese es el del Talmud ya. Al no judío no se obligaba el precepto del descanso sabático. Allí en la Gemara 153, en la página 153, dice, el descanso del asno te ha sido preceptuado, pero no el del gentil. ¿Qué significa? ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? No harás obra ni tú ni tu hijo. Notamos, Dios dio la orden, tu hijo no lo tiene que hacer, tu esclavo no lo tiene que hacer, tu asno no lo tiene que hacer. Entonces, el asno tú vas a cumplir el sábado. Pero él no dice el gentil, a menos que esté dentro de tus puertas. Pero como él no está dentro de mis puertas, es un comerciante, amigo, colega, con quien venimos del trabajo y viernes de tarde se está por poner el sol, ambos traemos mercadería y el burro en el medio, del cual el judío es el dueño. Y entonces el judío se ve en problemas, se está cargando su bolsa y no puede cargarla en sábado según Jeremías 17. Oh, hermano, para todas las leyes, ahora vamos a leer Jeremías 17. Para todas las leyes hay explicaciones. El judío dice, pero el texto dice acá, Jeremías 17, eso dice la Biblia, entonces aquí el Tanaim se llama, el sabio de la Mishnah, es el que va a explicar. Acá dice que no hay que cargar, pues no cargues. Y este otro de acá va a explicar a este se llama el Amoraim, que hace la Gemara, va a explicar a este, y entonces entre los dos, hermanos, hacen con todo el respeto al mundo judío, hermanos, pero yo tengo que ser claro también. La palabra de Dios dice acá, y aquí se aclara. No necesitamos aclaración de hombres, que se llama, ¿cuál es el nombre que le dio Jesús? Tradición de los hombres. Esta gente que está de este lado,
y la gente que está de otro lado. Juntos ellos van a hacer la tradición para explicar lo que quiso decir Jeremías 17. Pero leamos el texto y vamos a Jeremías 17. Al no judío no se le obligaba el precepto del descanso sabático. Allí en la Gemara, que sería el Talmud, se dice: el descanso del asno te ha sido preceptuado, pero el del gentil no. El judío, sin embargo, no podía servirse directamente de otro, aunque fuera gentil, para hacer algo que estaba prohibido en sábado. Pero en este caso lo permitieron porque existía el peligro que en caso contrario llevase el propio judío la bolsa. Entonces el judío, ¿qué hacía? Su bolsa, ¿la podía dejar sobre el asno? No, ¿por qué? Porque el asno tiene que descansar, tiene que cumplir el mandamiento. Entonces, en lugar de ponerle en el asno, que tú me la puedes llevar, y el gentil se ve con su carga, encima de la carga del amigo, llevar ahí, entrar juntos, ya viernes de tarde, entrar a Jerusalén. Pero miremos ahora, pero vamos hermanos a Jeremías 17, antes de ver la siguiente ley. Capítulo 17 de Jeremías, vamos a ver dónde aparece este mandato. Es ley de Dios, pero la interpretación judía de ese traslado de la Hotza'á, así como dijimos del Corbán, bueno, esta es la Hotza'á. Pero miremos primeramente el mandamiento. Jeremías 17. Desde el versículo 19 en adelante. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así dice el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado. De ahí que el judío ni siquiera un pañuelo podía llevar. Y para llevarlo, si estaba resfriado, había que coser el pañuelo para que fuera ropa y no una carga. Y notemos más: guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Así que no estaba permitido meter, como sacar. A ver, miremos. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Entonces, esta es la esencia del mandamiento. Ni meter en la ciudad, ni sacar. Cuando uno está en la casa, saca de sus casas. Así que uno no puede sacarla ni meterla, tanto en la ciudad como en las casas. ¿Qué hacen los judíos? Dividen en dominios todo lo que rodea al hombre. 4 dominios. Está el dominio, que en la imagen va a aparecer después, el dominio público, el dominio privado. Hay una zona intermedia y después una zona que está exenta. Las más importantes son las 3 primeras. El dominio público es aquellos que las calles, parques, donde uno anda, está prohibido que en dominio público uno lleve cosas. Y cuando Jesús le dijo al paralítico: carga tu lecho, maestro, guarda con lo que vas a hacer. Ay, maestro, es dominio público. Hay que acercarlo para convertirlo en dominio privado. ¿Cuál es el dominio privado? Un hogar, la casa, la familia. Allí entonces, con que haya ciertos tabiques que hasta cierta altura, entonces uno puede moverse y decir: este es un lugar, dominio privado, por ejemplo, acá en el templo. Acá podemos llevar cosas en sábado, movernos. Y de aquí hasta allá, e incluso todo el templo, de aquí hasta la cocina, porque está dentro de un ámbito privado o dominio o ámbito privado. Reshut se llama. Entonces, la Hotza'á es el traslado de un dominio a otro dominio. Eso está prohibido. Entonces, de un dominio público a uno privado. Entonces, si yo estoy en la calle, que es público, y entro a la iglesia y meto carga, ahí hay problemas. En la primera ley que aparece acá, da el ejemplo ridículo de un pordiosero que llega el viernes de tarde con un platillo buscando comida, toca la puerta, y entonces el dueño de casa ve al señor judío también que está buscando comida.
si el judío introduce el plato, comete pecado. Si este judío que tiene dinero, que tiene los bienes, le deposita en el plato, saca su mano y le pone comida, comete pecado. Así que no se puede ni introducir, ni yo puedo sacar. ¿Cómo se hace para no cometer ambos pecados? Pues entonces él acerca el plato hasta acá, hasta el umbral, él no lo introduce y yo que tengo la comida, pues ahí pongo sobre el plato, pero yo no saqué. ¿Se entiende? Mitad y mitad, y entonces juntos hacemos la acción, listo, ya está. Ya no hay pecado. Esto aparece en la primera ley del sábado. De los 63 tratados, el 12 que es sábado, y trata eso. Entonces, este era el tipo de planteo para poder cumplir el mandamiento. Si Dios dijo acá, no metas, no saques, y viene un pordiosero, ¿qué hago? Entonces, ¿qué explicación va a dar? Y viene entonces el sabio de la Mishnah, y es el que da el comentario. Y el otro de más atrás, en el tiempo, es el que va a dar más comentarios. Y hermanos, hacen una complicación. Jesús contra eso atacó. ¿Se entiende? Más todavía, hermanos. Si el texto dice acá, no metan carga, no saquen carga, ¿cómo lo entiendo? Ok, pastor, no voy a escuchar yo a estos rabinos, ni a los de la Mishnah, llamados Tanaitas, ni a los otros más allá, llamados Amoraitas, que dan explicaciones. ¿Qué explicación le encuentro a esto? Si Dios dice, guárdate de por vida, hermanos, si Dios habló, ¿es ley de Dios sí o no? Si está en Jeremías 17, ¿es ley o no, hermanos? Sí, Dios habló. ¿Dónde está la explicación? En la misma Biblia, Nehemías capítulo 3. Vamos, hermanos. Dios quiere Él quiere explicarlo, así como hizo Jesús, que vino a explicar en Mateo capítulo 5, en ese segundo monte, segundo Sinaí, Él explica la ley. Así también la Biblia se explica a sí misma. Y en Nehemías 13 tenemos la explicación acerca de meter cargas. Versículo 15 en adelante. Nehemías 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, viernes de tardecita, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después de 24 horas. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en sábado no metan carga. Ahí está. No introduzcan carga. No, acá en sábado no van a sacar cargas comerciales. ¿Pero por qué el judío se le fue al extremo de la carga hasta del pañuelo? ¿Notamos, hermanos? Cuando uno se va separando del Espíritu Santo, va a inventarse, queriendo agradar a Dios, Dios diría, hijo, vuélvete a la Biblia. Ahí yo quiero que ahí encuentres la luz, la sabiduría que quiero para ti. La historia es fascinante, la de Nehemías 3. Pero vamos entonces ahora, hermanos, a la Mishnah otra vez, capítulo 10 del Shabbat. Recordemos, de los 63 tratados, estamos tocando uno solo nomás, el Shabbat, que es el que más nos importa. En la ley número 3, leemos ahí. El que transporte algo con la mano derecha o con la izquierda en su seno o sobre sus espaldas es culpable, porque así acarreaban o acostumbraban a acarrear los hijos de Coat. Es decir, cuando uno en sábado transporta con la mano derecha, con la izquierda, sobre los hombros o contra el pecho, ya es culpable porque se transporta de la forma natural. El que transporta la cosa en el reverso de la mano, o con el pie, o en la boca, o con el dedo, o con el codo, en la oreja, en el pelo, en la bolsa con la apertura hacia abajo. O sea, llevar la bolsa, tú la puedes llevar, pero métele hacia abajo la bolsa. Que la gente mire, lo estás llevando de forma normal. Entonces sí es válido llevarlo en sábado.
entre la bolsa y la camisa, o el volante o borde de la camisa, los llevas en el zapato, los llevas en la sandalia. Está eximido, ya que no transporta la cosa del modo en que es habitual a los acarreadores. Vamos entonces a Juan 5. Juan 5. Y hermanos, se ha escogido el versículo 17. Aún aparece el 18 allí, que se utiliza mucho para decir, ahí está la prueba que Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo voy a trabajar violando el sábado también. ¡Wow! ¡Qué blasfemia, hermanos! Es tremendo que un ser humano llegue a semejante planteo diabólico a la luz de lo que, no solamente la historia judía que estamos mirando, con este libro, hermanos, esto hay que tenerlo. Si alguien es expositor de la palabra de Dios y de las leyes de Jesús y de los rabinos de aquel tiempo, que lea un poquito, aunque sea que toque de oído, pero que lo tenga, que sepa. No hable por hablar, por ignorancia. Me refiero a todo el mundo evangélico cristiano. Hermanos, amorosos hermanos, yo no quiero negar eso, pero no se puede decir cosas contra la ley de Dios por ignorancia. Y miremoslo en Juan 5. Versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y lo que viene a continuación no aparece en algunos textos en griego, de modo que varían las traducciones. Versículo 4 está completamente ausente también. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y camina. Agarra tu lecho. Fue una orden. Lógicamente, hermanos, este paralítico, 38 años enfermo, jamás tuvo una clase rabínica de decirle, mira, cuando tú cargues cosas, recuerda, nunca lo hagas con el brazo izquierdo, el brazo derecho, contra el pecho, sobre los hombros, porque cometes pecado, nunca lo hagas. ¿Qué rabino le iba a enseñar a un pobre pordiosero enfermo allí? Jamás. Pero el hombre de la alegría que tuvo por la orden que Jesús le dio, toma tu lecho y te vas. Y hermanos, era tan terminante la orden que cuando aparecieron los fariseos quejándose, ¿qué haces? No te es lícito llevar el lecho. Si el hombre no hubiera sido impactado con Jesús, bota el lecho, lo tira. Perdón, yo no sabía que, no hermanos, que si lo botaba quedaba enfermo otra vez. Era defender o retener lo que Jesús le dijo. Toma tu lecho y te pones a caminar, porque el hombre se va a convertir en un socio de Jesús, que le va a ayudar al ministerio. Y si el Señor te da órdenes a ti, hazle caso, síguele. Aunque tú no entiendas a veces y tengas la oposición de la gente que critica. ¿Por qué lo haces? ¿Seguimos? Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Notamos la orden apremiante que Jesús le dio para que el hombre actúe de esa manera ante la queja y crítica de los enemigos. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Estaban más preocupados por eso, hermano, no por la curación. Nadie dijo que si era el paralítico, no, se le parece. No, está bien, pero te estás haciendo algo incorrecto. La forma correcta, ¿cuál era, hermanos? Ahí vale entonces la lectura que hemos tenido acá, de este libro. Había 2 soluciones. Como era lugar público, ¿recuerdan los dominios? Reshut se llama en hebreo. Está el público, está el privado, está el intermedio y está el exento. Y en el caso de andar en la calle es en público. Ahí no está permitido llevar cosas en sábado. En el privado sí, ahí se puede, que es el hogar, mayormente el hogar. Y entonces acá en el público, para hacerlo privado, ¿qué había que hacer en el público? Cercarlo.
Y es como decirle al maestro, maestro, si tú vas a dar esa orden, déjame, aunque sea un cordón yo me consigo, rodeamos todo acá, para que se convierta en privado. Ridículo. Ok, eso no iba a ser posible. La otra es, si hay que llevarlo de la manera inhabitual. Es decir, maestro, no puedo conseguir una cuerda tan larga para acercar toda aquí esta calle, para que sea privado, pero una cuerda corta sí. Y es que la consigo, le ato al pie del Señor y allí que el hombre arrastre la cosa con el pie. Entonces ahí arrastra, ahí es lícito llevar así, en sábado. Pero no contra el pecho, en un brazo o en el otro o sobre los hombros. ¿Se entiende, hermanos? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y le procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Y él responde, y aquí viene, hermanos, esta es la parte final. En otro momento quizás vamos a ver las otras curaciones. Muy, muy importante de ver la luz contra el pensamiento judío, pero esta parte sí vale la pena remachar. En primer lugar, solamente en Juan, en estos dos versículos, versículos 17 y 19, aparece la expresión que se ve en griego muy solemne en la respuesta de Jesús. Hay 7 usos en todo el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan solamente acá. Es decir, que él responde solemnemente, él va a estar seguro de lo que va a decir, lo ha pensado. ¿Y qué dice entonces el 17 y el 19? Que es respuesta solemne de parte del maestro. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es solemne de parte de Jesús. Esa es su defensa. Hermano, preciosa defensa. ¿Qué defensa es esa? Por la cual la gente hasta se confunde. Mi Padre trabaja, claro, en sábado sí, hace las obras de la creación. No hay más obras de creación. Entonces, Jesús trabaja como el Padre, violando el sábado, el Padre viola el sábado, Jesús también. No, hermanos. Primeramente, la palabra trabajar en el Evangelio de Juan, son unos tantos usos, nunca significa un trabajo secular. Como por ejemplo en Mateo cuando dice, vayan a trabajar en mi viña. Es un trabajo secular. En Juan no. ¿Qué trabajo es en Juan que el Padre haga y el Hijo haga? Trabajo u obra. Bueno, en Juan 9 va a aparecer. Y aparece en el contexto de otra curación sabática. Las 2 curaciones sabáticas del Evangelio de Juan. Luego hay otras 3, de las 7 en total, que aparecen en Lucas, la de la mujer encorvada, la de aquel con la mano seca, con hidropesía, y luego las curaciones del endemoniado y en la casa de Simón con la suegra de Simón. Leemos Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Responde Jesús, no es que pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras, noten, las obras, los trabajos, esa es la palabra griega que se utiliza en Juan 5:17. Las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué? Trabajar secularmente. Es obras de salvación. Y cuando dice esa palabra, inmediatamente comienza a actuar. Con otra curación sabática, en este caso, del ciego de nacimiento. ¿Salvar de qué, hermanos? ¿Qué hay que salvar? Primeramente, a ese hombre que está enfermo. Pero luego también a toda la sociedad que están enfermos de la postura rabínica, salvarlos y entonces echar luz. Fíjense, hermanos, cómo al final de la curación, ya pasada la experiencia, Juan 9, Jesús no pudo salvar lo que él hubiera querido salvar, a los rabinos. Lo miramos al final de Juan 9. Versículo 35, que dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Él responde, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dice, pues lo estás viendo, el que habla contigo. Y allí el hombre recuerda el timbre de voz, cuando estaba ciego, de aquel que se le acercó y lo curó. Y ahora lo puede ver, era la misma persona. Él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven o dicen ver, sean cegados. Esa es la obra de Dios, el trabajo de Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Él responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero el problema es que vosotros decís, vemos. Y eso yo no se lo voy a tolerar. ¿Se entiende, hermanos? Cuidémonos de los laodicenses, cuidémonos nosotros. Yo veo. Y que Jesús nos diga, ay, ¿no te das cuenta que eres un ciego? No, yo veo, yo entiendo. Mis hermanos, nuestro Jesús supo lo que hacía. Pero acordémonos que el Maestro lo dice claramente en Mateo 5:19. El que los haga, los viva y enseñe este llamado grande en el cielo. Yo quisiera animarles, hermanos, a los que estamos aquí y los que están en la distancia. Siempre recordemos, Jesús no solamente va a pedir que enseñemos y dominemos como quien enseña. No. Es vivirlo primeramente y disfrutar de la guarda del sábado, obedecer sus mandamientos. Cuando Él dice, frénate con tus palabras, frénate con tu conducta. Isaías capítulo 58. El Señor nos ordena a nosotros que vivamos la experiencia del mandamiento del sábado, conteniéndonos, frenando nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que encontremos deleite en el Señor. Frenarnos en sábado, hermanos, es la mejor escuela, para que así aprendamos a, como dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que Dios nos bendiga. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su programa Adoración a nuestro Dios Creador. Programa que refleja el reconocimiento de Dios como nuestro Hacedor. Dad a Jehová las dádivas, gloria a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.